Queridos, el video de hoy es mi propia historia. Les pido sus oraciones. Me dijeron que nunca volvería a caminar, y aquí estoy, de pie, para contarte lo que realmente pasó. Señor, tú que sanaste al paralítico, al ciego, al leproso, sana hoy a quien te lee, te escucha, te necesita. Que tu poder no tenga límites en este momento. Amén. Había una mañana que nunca olvidaré. Era un martes frío, de esos que el viento se mete por debajo de la puerta y te hace querer quedarte debajo de las cobijas para siempre. Pero yo no podía quedarme quieto. No porque no quisiera, sino porque el dolor ya era tan intenso que ni dormir me dejaba. Mi pierna derecha llevaba meses gritando. Un dolor que comenzó como una molestia leve, casi imperceptible, y que fue creciendo hasta convertirse en un monstruo que controlaba mi vida entera. Los médicos ya habían hablado. Y lo que dijeron no era fácil de escuchar. Daño nervioso severo, dijeron. Degeneración progresiva, dijeron. Y luego vinieron las palabras que más pesan: no hay mucho más que podamos hacer. Me dieron un tratamiento para manejar el dolor, no para curar. Me dieron muletas, no esperanza. Y me enviaron a casa con una sentencia silenciosa pegada al alma. Yo no era una persona que se rendía fácilmente. Había enfrentado problemas económicos, pérdidas familiares, momentos donde el piso desaparecía debajo de mis pies. Pero esto era diferente. Esto era mi cuerpo traicionándome. Era despertar cada mañana y tener que negociar con el dolor antes de poder levantarme. Era mirar a mis hijos y preguntarme cuánto tiempo más podría caminar con ellos al parque, jugar en el patio, simplemente estar presente de manera plena. Fue en uno de esos días oscuros cuando algo cambió. No fue un rayo de luz del cielo. No escuché una voz audible. Fue algo más sutil, más profundo. Estaba sentado en mi silla, con la pierna elevada sobre un cojín, mirando la pared, sin pensar en nada y pensando en todo al mismo tiempo. Y de repente, algo dentro de mí dijo: ¿y si todavía no has agotado todas las opciones? No era un pensamiento mío. Era demasiado tranquilo, demasiado claro, para ser mío. En ese momento de desesperación, mi mente solía ser un torbellino. Pero esa idea llegó como una brisa. Y me hizo recordar algo que mi abuela siempre decía cuando yo era niño: mijo, cuando los hombres cierran todas las puertas, Dios abre una ventana que nadie vio. Nunca fui una persona de iglesia. Creía en Dios, sí, pero de lejos. Como quien cree en el sol pero vive siempre en un cuarto oscuro. Oraba de vez en cuando, en los momentos de crisis, de esos en que uno busca a Dios como último recurso y no como primera opción. Y ahí estaba yo, otra vez, buscándolo desde el fondo del pozo. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Cerré la puerta de mi habitación, apagué el televisor, dejé el teléfono boca abajo, y me arrodillé. Con trabajo, porque la pierna dolía al doblarla. Pero me arrodillé. Y hablé. No recité una oración aprendida. No repetí frases bonitas. Hablé como habla un hijo desesperado con su padre. Le dije que estaba cansado. Que tenía miedo. Que no quería ser una carga para mi familia. Que necesitaba un milagro, pero que si no venía el milagro, necesitaba al menos la fuerza para seguir. Lo que pasó esa noche no fue inmediato. No me levanté bailando. Pero algo cambió en mi interior. Una paz que no puede explicar con lógica entró en ese cuarto. Y dormí. Dormí profundo, por primera vez en meses, sin despertarme a las 3 de la madrugada aferrado a la pierna. Los días siguientes fueron extraños. Seguía con dolor, sí. Pero había algo diferente en cómo lo enfrentaba. Empecé a buscar, a leer, a investigar no solo tratamientos médicos, sino también testimonios de personas que habían pasado por situaciones similares. Y encontré historias que me sacudieron el alma. Encontré la historia de un hombre en Brasil que había sido diagnosticado con una condición similar a la mía, y que después de años de tratamiento sin resultados, comenzó a combinar su tratamiento médico con oración activa, con fe práctica, con cambios profundos en su manera de pensar y de vivir. Y sanó. Los médicos no pudieron explicarlo. Sus resonancias antes y después eran radicalmente diferentes. Entonces me pregunté, ¿es posible que la fe y la medicina no sean opuestas, sino complementarias? ¿Es posible que el cuerpo humano tenga una capacidad de sanidad que va más allá de lo que la ciencia puede medir? Y ahí fue cuando me topé con algo que la Biblia lleva diciendo desde hace miles de años, pero que pocos se atreven a tomar en serio. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16, dice algo que muchos conocen pero pocos practican: ¿está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esto no es poesía. Esto no es metáfora. Esto es una instrucción directa. Pero aquí viene lo polémico. Porque esta promesa ha sido usada de maneras que han causado daño enorme. Ha habido personas que dejaron tratamientos médicos basándose en esta promesa, y murieron. Ha habido líderes religiosos que culparon a los enfermos de su propia enfermedad, diciéndoles que no sanaban por falta de fe. Ha habido manipulación, abuso y dolor disfrazados de teología. Y eso me hizo hacerme una pregunta que cambió todo. ¿Qué significa realmente sanar según la Biblia? ¿Es siempre físico? ¿Depende de cuánto creemos? ¿O hay algo más profundo que la religión organizada no siempre nos enseña? Para entender la sanidad bíblica de verdad, tenemos que ir a los textos más incómodos. No a los versículos bonitos que aparecen en las tazas de café y los cuadros decorativos, sino a los pasajes que generan debate, que incomodan, que obligan a pensar. Tomemos el caso de Job, un hombre descrito por la propia Biblia como íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre de fe genuina. Y sin embargo, perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Su cuerpo fue cubierto de llagas de pies a cabeza. Y lo más perturbador del relato no es el sufrimiento de Job, sino la razón detrás de él. Dios permitió ese sufrimiento. No como castigo, no como consecuencia de pecado, sino como parte de algo que Job no podía ver ni comprender desde su perspectiva humana. ¿Qué nos dice eso sobre la sanidad? Nos dice algo que muchos predicadores modernos no quieren decir desde el púlpito, que no siempre el sufrimiento físico es señal de falta de fe, y que no siempre la sanidad llega en el momento que nosotros queremos ni de la manera que esperamos. Pero la historia de Job tiene un final. Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de lo que había perdido. Su cuerpo fue sanado. Y la clave no estuvo en que Job tuviera una fe perfecta sin dudas, sino en que Job fue honesto con Dios. Le reclamó. Le cuestionó. Le dijo que no entendía. Y Dios no lo castigó por eso. Al contrario, al final del libro, Dios le dice a los amigos de Job, esos que le decían que su sufrimiento era culpa suya, que ellos no habían hablado con rectitud como Job. Eso es revolucionario. La Biblia valida la honestidad brutal delante de Dios más que la religiosidad superficial. Ahora volvamos a mi historia. Después de esa noche de oración, de esa paz inexplicable, empecé a hacer algo diferente. Combiné mi tratamiento médico con una fe activa. No pasiva, no de creo y me quedo quieto esperando. Sino activa, oraba, buscaba, actuaba. Cambié mi alimentación radicalmente. Incorporé fisioterapia que antes había descartado por el dolor. Encontré un especialista que pocos conocían en mi ciudad. Y seguí orando. No pidiendo que Dios hiciera todo solo, sino pidiéndole que guiara mis pasos, que abriera las puertas correctas, que me diera sabiduría para saber qué hacer. Pasaron 4 meses. 4 meses de proceso, no de magia instantánea. Y un día, me levanté de la cama sin negociar con el dolor. Lo noté de inmediato. Caminé hasta la cocina esperando que el dolor volviera. No volvió. Caminé hasta la puerta de la casa. Nada. Salí al patio. El sol me pegó en la cara y me quebré. Lloré como no había llorado en años. No de tristeza, sino de gratitud. De una gratitud que ocupa todo el pecho y no cabe en palabras. Fui al médico. Hicieron estudios. Y lo que encontraron los dejó sin respuesta inmediata. La degeneración que habían documentado meses antes había revertido de manera significativa. No desaparecido completamente, pero los números eran incompatibles con la progresión esperada. El médico, un hombre de ciencia sin ninguna religiosidad que yo notara, me dijo algo que nunca olvidaré: no tengo una explicación estándar para esto. Y yo sí la tenía. Ahora bien, aquí debo ser honesto contigo, porque este video no es para venderte una fórmula mágica ni para hacerte creer que la fe es un botón que aprietas y Dios hace lo que tú quieres. Eso sería mentirte. Y hay demasiados videos, demasiados predicadores, demasiados libros que hacen exactamente eso. Te venden la idea de que si no sanaste es porque te faltó fe. Y eso es cruel. Es teológicamente incorrecto. Y ha destrozado la fe de personas que ya estaban en el piso. La Biblia también habla de Pablo, el apóstol que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que realizó milagros, que sanó a otros, que fue usado por Dios de maneras extraordinarias. Y ese mismo Pablo, en 2 Corintios 12,
Confiesa que tenía un aguijón en la carne, una aflicción física que le pedía a Dios que le quitara. 3 veces lo pidió. Y Dios le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo reconcilia un creyente la historia de mi sanidad con la historia de Pablo, al que Dios le dijo no? No hay una respuesta fácil. Pero si hay una respuesta honesta, Dios no es una máquina expendedora de milagros. Es una persona, con propósitos que van más allá de nuestra comodidad física. Y a veces sana de manera sobrenatural e inmediata. A veces sana a través del proceso, de los médicos, del tiempo. Y a veces permite que el sufrimiento permanezca porque en esa debilidad hay algo que ninguna salud perfecta podría producir. Lo que yo aprendí en esos meses oscuros no fue solo a caminar sin dolor. Aprendí a depender. Aprendí a soltar el control. Aprendí que hay una diferencia enorme entre creer en Dios y confiar en Dios. Creer es intelectual. Confiar es visceral. Es decirle, no entiendo lo que está pasando, y te sigo eligiendo. Y si hoy tú estás en ese lugar donde yo estaba, con una sentencia médica que te pesa, con un cuerpo que te falla, con una fe que está temblando, quiero que sepas algo, tu honestidad no te aleja de Dios. Tu duda no cancela su poder. Y el proceso que estás viviendo, aunque no lo parezca, puede ser el camino hacia algo que todavía no puedes ver. No dejes el tratamiento médico. No escuches a quien te diga que si no sanas es tu culpa. Pero tampoco cierres la puerta a lo que no puedes explicar con lógica. Porque a veces, en el cruce entre la ciencia y la fe, entre el esfuerzo humano y la gracia divina, ocurre algo que los médicos llaman inexplicable y los creyentes llaman milagro. Yo lo viví. Y hoy camino para contarlo. Si este testimonio tocó algo en ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido alguna vez algo que no pudiste explicar con lógica?